3, 2, 1. Buenos días, amada iglesia, bienvenidos a un nuevo servicio virtual de su iglesia Comunidad Cristiana de Adoración El Renuevo. Hoy quiero invitarlo a que usted se tome este tiempo como algo muy especial, no solamente para su relación con Dios, sino como iglesia, como familia, que usted tenga la seguridad de que hoy hay cientos de hermanos reunidos junto con usted, buscando a Dios, adorándole y aprendiendo cada día más y más de su palabra. Hoy le voy a invitar a que abra su Biblia, por favor, conmigo en el Salmo 119. Ya hemos dicho que el Salmo 119 es una celebración de la ley. Son una serie de poemas donde se exalta la palabra de Dios. Se habla de sus privilegios, su gracia con nosotros, el beneficio que trae la palabra a la vida del creyente. Y le voy a invitar a que leamos uno de estos poemas. Se encuentra entre el verso 105 y el verso 112 y dice así: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón se incline a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Esta es una declaración no solamente de dedicación a la palabra de Dios, sino una declaración de victoria en Dios, una declaración de que nosotros inclinamos y somos intencionales en obedecer la palabra de Dios hasta el fin, y que ésta ilumina nuestro camino, nos mantiene justos, nos mantiene en el camino correcto, y aun cuando estemos en peligro de muerte, nos libra del mal. Así que lo voy a invitar a que cierre sus ojos. Dios, hoy venimos a aprender más y más de tu palabra, de tus juicios, de tus estatutos, de tus mandamientos, de cada palabra que dejaste consignada en detalle para nosotros, para servirte, para alabarte, para glorificar tu nombre. Así que hoy, Señor, venimos a depositar esa confianza en ti. Venimos a depositar esa confianza en quien tú eres y lo que significas, Dios, para nosotros. Hoy, Señor, recurrimos a ti, nuestro buen, amado Señor, y te ponemos delante de ti nuestras vidas y este servicio. Que tu Espíritu Santo se mueva con poder en medio de nosotros, en medio de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, va, yo te sigo. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado, libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis
mis cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado y soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado y con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado, libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Somos nuevas criaturas en ti, Señor. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. 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 Libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad. Yo soy libre, 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 pues Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Nueva criatura, lo declara la Escritura. Cuán dulces son a mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta. En tus mandamientos he adquirido riqueza. Al seguir tu ley siento tu presencia. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Tu siervo soy,
sigo tus preceptos. Avívame, dame entendimiento, enséñame a guardar tu palabra. Así siempre tú mi delicia serás, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Na, 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 en mi camino. Te amamos, bendito Señor. Hoy venimos a glorificar y adorar tu santo nombre. A ti, Rey infinito en poder y gloria, Señor. Jehová, nuestra roca nuestra, nuestro castillo, nuestra fortaleza. El que siempre está cuidándonos, el que acampa alrededor de nosotros y nos protege. A ti rendimos gloria, honra y alabanza el día de hoy, Señor. Este es el día que tú nos diste, Señor, para glorificar tu nombre, para estar frente a tu presencia, Señor, y para adorarte, para glorificarte y también para recibir de ti, de tu palabra, Señor. Hoy también queremos entrar a ese mensaje maravilloso, ese mensaje que tú traes para el corazón de tu iglesia, con el cual traes luz, con el cual traes bendición y traes respuesta a cada uno de tus hijos e hijas. Hoy tu iglesia se dispone a escucharte, Señor, y hoy tu iglesia está dispuesta. Yo te pido que todo espíritu de distracción, que toda cosa que quiera entorpecer el que tu palabra sea predicada, el que tu palabra sea enseñada, Señor, tú seas quitándolo del corazón y de la mente de tus hijos y de tus hijas, porque hoy es un momento de intimidad contigo, en el que te adoramos, te glorificamos, hablamos contigo, pero también recibimos de ti. Mi vida está en tus manos, mi corazón se inclina ante ti, Señor, para cumplir tus mandatos, tus estatutos y tus decretos, porque sabemos que por encima del sacrificio, tú lo que deseas es obediencia. Y hoy queremos ser obedientes y tener una justicia superior, una justicia celestial que solo tú nos puedes regalar. Gracias, Señor, porque esa justicia nos llega a través de los decretos, estatutos y mandatos que están establecidos en esta tu preciosa palabra. Hoy te pedimos que a través de ella nos hables y que limpies todo mi ser, Señor, que purifiques mis labios, mi corazón y mi mente, y me hagas un instrumento en tus manos para cumplir el propósito de compartir ese mensaje maravilloso que viene del cielo. Todo te lo pedimos bajo la unción de tu Espíritu Santo, en el poder del Padre y en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor nuestro. Amén y amén. Amada Iglesia, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro servicio de adoración del día especial que está establecido por el Señor para que lo adoremos y lo glorifiquemos. Hoy hemos estado en momentos maravillosos de alabanza, de adoración, exaltando su nombre.
pero también ha llegado ese momento especial donde Él nos habla a través de su palabra, donde Él nos habla a través de su mensaje. Y en circunstancias como las que el mundo está viviendo, como las que tú y yo estamos viviendo, esta es una gran oportunidad para que el Señor nos hable. Este es un momento especial y único en que necesitamos estar muy atentos a esa palabra de Dios. Y aunque estamos llevando un orden establecido en las predicaciones, como es el caso del Sermón del Monte, no sé, en esos tiempos especiales del Señor, los temas han ido de acuerdo a las circunstancias que estamos viviendo. De una semana para acá, más o menos, no digo que un poquito más, unos 15 días, hay una palabra que está rondando en el mundo entero y que se ha convertido como en un pequeño sismo, digamos que pequeño, porque pues comparado con la magnitud del mundo, pero sigue siendo un sismo que está teniendo repercusiones en varios lugares del mundo. Y es el caso de la muerte del señor Floyd en los Estados Unidos. Y ha surgido una palabra en medio de esa circunstancia, de la cual hicimos referencia unas predicaciones atrás, pero que es el eje central del mensaje que hoy Dios nos envía a través de su palabra. Y es el término justicia. En este caso, de un lado y de otro, se habla de justicia. Entonces se habla de justicia con este hombre y también de justicia para el gremio policial, para no generalizar y no atacarlos a todos y no señalarlos a todos, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Y buscar ese balance de justicia en un mundo donde todo tiene sus perspectivas y sus puntos de vista tan subjetivos es muy complejo. Unos estarán de acuerdo, otros estarán en contra. Si los condenan a una pena muy grande y muy fuerte, unos lo aplaudirán, otros dirán que fue excesivo. El sistema cambiará o no cambiará, las personas podrán cambiar, pero el sistema podrá seguir. Entonces, es bastante complejo el tema. Pero no es algo novedoso, no es algo que realmente uno diga es que está sucediendo de un tiempo para acá. No, siempre ha sido un tema de continuo cuestionamiento en el ser humano. La justicia es uno de esos ideales que desde la antigüedad ha sido estudiado, debatido. Las mentes más profundas y más inquisitivas en toda la humanidad han estado preocupados por la justicia, por ese principio moral que nos inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde o lo que merece. Pero realmente ¿sí se cumple? Y en algunos casos tenemos otro fenómeno, y es lugares, sociedades, tiempos, llamemos más o menos estables, donde hay un concepto de justicia que tiene vigencia por un tiempo. Pero el problema grave es que normalmente empieza a degenerarse, a desmoronarse las bases de ese sistema jurídico y social y ese sistema familiar, hasta tal punto que empieza a manifestarse la palabra injusticia. Y en los tiempos del Señor Jesús pasó algo muy similar. A un pueblo escogido, al pueblo escogido por Dios, que fue el pueblo de Israel, le fue establecido unos principios y unos parámetros de justicia a través del Antiguo Testamento. Y esos parámetros de justicia fueron evidentes en su rectitud, en su equilibrio, a tal punto que más adelante lo iremos a ver, son vigentes el día de hoy. Pero sucedió que en medio de todos los avatares del pueblo de Israel, de sus guerras, de sus divisiones, de sus problemas, de estar sometido a otros pueblos, empezó a presentarse dentro de ellos el que
La palabra justicia fue normalmente absorbida por la palabra poder. Y entonces la justicia dependía de quien tenía el poder. Él decía que era justo y que no era justo. Y no solo pasa en el pueblo de Israel. En general en la humanidad, ¿quién determina que algo es justo o no? El que tiene el poder. Y eso empezó a suceder allá en el interior del pueblo hebreo. Y retomando nuestro caminar, por eso les decía que el Señor es tan absolutamente exacto y perfecto, que retomando nuestro sermón del monte, el tema de hoy es la justicia. Y el debate mundial es la justicia. Entonces vamos a la única herramienta justa y perfecta con la que cuenta el mundo. Y se llama la palabra de Dios. Y para entrar en nuestro tema, vamos a tomar esa palabra. En los versículos que hemos estado estudiando últimamente, donde el título de muchas de las Biblias era Jesús y la ley, y fue el mismo título que se le dio a esta serie. Pero hoy Dios quiere hablarnos de un tema especial, y es ese, de la justicia. Por eso el tema hoy se llama una justicia superior. Una justicia que está por encima del estándar. La prédica de hoy tiene ese nombre. Una justicia superior. Y es lo que espera el Señor de nosotros, de su iglesia, de su pueblo. Entonces vamos a la palabra, por favor, quiero que tomen sus Biblias y vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 5, que es nuestro texto, y al versículo 17. Vamos a leerlo completo para seguir retomando el contexto. Dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Gracias, Señor, por tu preciosa palabra. Entonces, teniendo en cuenta el preámbulo que tuvimos sobre la justicia, vamos a mirar ese contexto histórico en el cual el Señor se movía. Recuerden que el énfasis que tiene el versículo 17 al 20 habla de la esencia de la justicia. ¿Cuál es la esencia de la justicia? No solo me refiero a la palabra, me refiero en términos jurídicos y sociales. ¿Cuál es la esencia de la justicia? La ley. Esa justicia tiene que estar amparada, cimentada en la ley. Cada país, así sea hasta una dictadura, tiene leyes establecidas por el dictador, pero tiene leyes. Y nosotros, como pueblo de Cristo, y el pueblo de Israel como pueblo de Cristo, de Jehová, giraba en torno a la ley para ser un pueblo que caminaba en justicia. Pero cuando Jesús llegó a hablar de esa ley, cuando entró a este momento a hablar de esa ley, el preámbulo que había no era el mejor. Él en los 4 primeros capítulos de Mateo habla del reino y habla de establecer su reino en esta tierra. Y empezó a dar pasos para establecer su reino. Primero lo empezó a establecer proféticamente. ¿Cómo? En el lugar que nació, en las condiciones que nació, cumpliendo las profecías establecidas en Isaías. Exactamente empezó a recorrer el camino del reino que estaba establecido. Posteriormente vino la revelación celestial cuando fue bautizado y fue declarado: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y ahí fue establecida celestialmente el aval de su reino.
Pero después también estableció su reino frente a ¿quién? A Satanás. Cuando fue tentado, él estableció su reino frente a Satanás. ¿Ustedes qué creen que pensó Satanás cuando salió del desierto después de haber tentado a Jesús? Él es el rey. Él es el Mesías. Y después, como cualquier rey, como cualquier estamento legal, vino a determinar sus estatutos. Y el Sermón del Monte son los estatutos del reino. Y esos estatutos del reino comienzan diciendo quiénes tienen que cumplir esos estatutos, cuáles son las características de los que van a cumplir esos estatutos. ¿Dónde están? En las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas nos dicen quiénes son los que van y cómo deben caminar aquellos que están dentro de ese reino. Y posteriormente, en estos estatutos, él determina cuáles van a ser las características externas y lo que van a marcar las personas de ese reino con respecto a los demás reinos y a las demás personas a su alrededor, siendo la sal y la luz de la tierra. Pero aquí llega un momento en que él tiene que dejar claro algo. Este reino que él está estableciendo ahora tiene un antecedente, es decir, este reino no surgió ahora, sino es un reino que empezó su proceso desde Génesis, desde la palabra profética que determinó nuestro Dios a Adán y Eva y le dijo que de la simiente de Adán nacería alguien que le aplastaría la cabeza a Satanás y establecería su reino en esta tierra. Ahí empezó el caminar profético que Jesús estaba cumpliendo. Por eso, en lo que estudiamos anteriormente, y lo vamos a repasar en un momentico, decimos que en Jesús se cumplió todo el Antiguo Testamento. Ahora, aquí había un problema, y era que en ese momento los que tenían el poder y ejercían esa ley que ya estaba establecida eran totalmente diferentes al rey que se venía a posicionar. Los rabinos, los fariseos, los saduceos, los escribas tenían una actitud, tenían una manera de actuar totalmente diferente al rey. Y ellos estaban siempre concentrados en lo externo y Jesús llegó hablando de lo interno. Entonces muchos dijeron, no, espera un momentico. Este debe ser otro revolucionario, otro incendiario que viene aquí a quemar la ley y a cambiarlo todo. Y iba a pervertir los principios y mandatos de Moisés y los principios y mandatos que Dios había establecido en el Antiguo Testamento. Y como el Señor, en su omnisciencia, conocía los pensamientos de todos, dijo, espérense. ¿Y recuerdan cómo comienza el versículo 17? No penséis. A ver, paren. Detengan esos pensamientos. No es lo que ustedes piensan. Yo no vine a abrogar la ley. Yo no vine a derribar la ley. Vine a colocarle en el verdadero estándar, en su verdadero lugar, esa ley. Porque esa ley que ustedes hoy conocen a través de los escribas y los fariseos fue bajada, fue disminuida, fue dañada a través de las actitudes y las decisiones que ellos tomaron, a través de la manera en que ellos los aplican. Ellos ni siquiera están cumpliendo el estándar mínimo de esa ley. Eso fue lo que vino a hacer el Señor Jesús. Y Él en ninguna parte iba a ser incoherente, iba a estar separado del Antiguo Testamento. Él no estaba violando el Antiguo Testamento, lo estaba cumpliendo. Por eso, en este bosquejo que estableció Dios, porque no lo establecí yo, lo estableció Dios, hay 4 versículos y 4 puntos fundamentales que fueron dirigidos por el Espíritu Santo para que esta porción quedara expositivamente mostrada para todos nosotros. El versículo 17 nos habla de la preeminencia de la ley. El versículo 18 nos habla de la permanencia de la ley. El versículo 19 nos habla de la pertinencia de la ley. Y el versículo 20, que es el que vamos a estudiar hoy, nos habla del propósito de esa ley. ¿Ven cómo el Señor todo lo organizó perfectamente? La homilética del Señor es perfecta. Y su hermenéutica, pues, total, absoluta. Por eso, estas 3 partes que vimos anteriormente en los últimos domingos
cuyas prédicas las pueden observar en los anteriores videos por YouTube, ustedes pueden darse cuenta que nos preparaban para un propósito. ¿Cuál era el propósito de que la palabra fuera preeminente, permanente y fuera pertinente? ¿Cuál era? ¿Por qué Dios nos dejó un mensaje tan maravilloso, tan completo? ¿Cuál era el propósito? ¿Qué tiene que ver esta increíble declaración de verdad? ¿Por qué Él nos da todos estos estándares, comenzando por las bienaventuranzas y por ser la luz y la sal de esta tierra? ¿Cuál es el propósito? Y el propósito era uno solo: que tu justicia y mi justicia fuera superior a la de cualquier persona sobre la tierra. Que la justicia de la persona más nueva en la iglesia, del siervo más pequeño de la iglesia, sea superior, esa justicia, a la de cualquier persona del mundo. ¿Les parece un gran propósito? A mí sí. Yo considero que es un propósito maravilloso. Pero como sucede siempre, la palabra de Dios fue tomada por hombres que le quitaron este propósito: el que el pueblo de Dios caminara y marcara diferencia entre los demás pueblos. El pueblo judío no lo hizo. Y cuando llegó Jesús, ya no hubo solo el pueblo escogido de Dios, que era el pueblo hebreo, sino que este propósito fue proyectado a su iglesia. Y ahora no solo esta ley está establecida para que el pueblo judío caminara como un pueblo totalmente diferente a los demás pueblos sobre la tierra, sino que ha sido establecido en su iglesia para que su iglesia camine por esta tierra marcando un estándar de justicia superior a todas las demás instituciones que existan en el pasado, en el presente y en el futuro. Y cuando hablo de iglesia, hablo de ti, hablo de mí. Nuestro estándar de justicia tiene que estar por encima de todo. Pero aquí tenemos que reconocer algo: que el ser humano puede estar lleno de muy buenas intenciones, pero no tiene la capacidad total y plena de lograr esos estándares. Y necesita esa ayuda de Dios. Sí, Él se puede preocupar, como hacían los fariseos, los saduceos y los escribas, de que esa parte exterior se cumpla. Pero es que nuestro problema no está afuera. La ley no fue establecida para lo que yo hiciera, sino para lo que yo soy. La parte esencial de la ley no tiene que ver con lo que yo hago, sino con lo que yo soy. Entonces, el Señor quería que su pueblo fuera, y hoy quiere que su iglesia sea. Y de acuerdo a lo que es, va a actuar y va a hacer. ¿Tú quién eres como iglesia? Por eso el tema general del Sermón del Monte es la justicia. La verdadera justicia. Desde las bienaventuranzas hasta el capítulo 7, cuando hablamos de la casa construida sobre la arena y la casa construida sobre la roca, todo habla de la justicia de Dios, de ese equilibrio perfecto que Dios quiere en su iglesia, en cada uno de nosotros. El hecho es, ¿cuál es tu actitud frente a esta justicia? ¿Cuál es tu actitud frente a esta demanda que te hace Dios hoy aquí? Recuerda el versículo tal y como Dios lo dice. Porque os digo que si vuestra justicia, la tuya y la mía, no fuere mayor que los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Pregunta: si tú no entras al reino de los cielos, ¿a dónde vas? ¿Tienes la respuesta? Ven lo trascendente de este mensaje. Y recuerdas, estamos en tiempos finales. Y no es para terror, ni es para que nos preparemos logísticamente, para que nos preparemos emocionalmente. No. Ningún ser humano sobre la tierra tiene
el más mínimo asomo e idea de cuál es el día final. Hasta el mismo Señor Jesús les contestó: no es asunto suyo, lo sabe el Padre. ¿Cuál es la única obligación tuya y mía? Estar preparados en justicia, listos, como si fuera a venir hoy, proyectándonos como una iglesia que camina hacia Cristo, pero sabiendo que Él va a venir pronto por su iglesia, muy pronto por su iglesia, y que lo único que tenemos que hacer es estar preparados. Y no caigamos en el caso de fariseos y escribas, que son de los que el Señor habla. La palabra justicia en hebreo es sedek, y justo es sedaká, y significa correcto, recto, ecuánime y piadoso. Esa última palabra me gustó porque es como esa relación con Dios que me muestra la verdadera justicia. Y en griego es dikaiosun, y significa rectitud o integridad, completo, un balance completo. Entonces, teniendo en cuenta esas dos palabras, nosotros nos damos cuenta que tener la justicia en plenitud para el hombre no es posible. Y el único que tiene ese atributo es Dios. Él es la absoluta plenitud y la infinita perfección de la justicia por su carácter divino. Él es el único. Por eso el hombre no tiene absolutamente ninguna justicia en sí mismo. Porque ¿qué dice la palabra? ¿Cómo es el corazón de nosotros? Perverso y engañoso. Entonces, de un corazón perverso y engañoso, ¿qué justo puede salir? Nada. Yo solo quiero que tomemos a Isaías, y yo sé que es cruel, un poco fuerte de decir lo que voy a decir, pero cuando tomamos a Isaías y decimos: todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Ay, Señor, ¿todas? ¿Todo lo que yo hago bueno? Sí. Delante de Dios son como trapo de inmundicia. Y yo sé que empezar un mensaje o poner de antesala en este mensaje, esto es bastante fuerte. Pero ya entrando en nuestro tema, hoy vamos a mirar en esta porción quién establecía la justicia en los tiempos de Jesús. ¿Qué establecían ellos como justo? Y trasladando esa palabra al día de hoy, ¿quién establece nuestra justicia hoy? ¿Y cuál es el estándar de lo justo hoy en día? Y aquí tenemos que entrar a ver el contexto histórico de esta palabra. En los tiempos de Jesús habían 4 grupos, o podían tener el nombre de sectas, que manejaban los diferentes aspectos internos dentro del pueblo hebreo. Estaban los fariseos, los saduceos, los esenios y los celotes. Esos eran sectas. Ahora, los escribas, que aquí es que nombra el Señor, eran una parte del pueblo hebreo que tenían una profesión. Ser escriba era una profesión. ¿Por qué? Porque el ser escriba en esa época era algo tenido en mucho valor, porque irónicamente el saber leer y escribir en los tiempos antiguos no era para todo el mundo. Eran muy pocas las personas que tenían las dos condiciones de saber leer y saber escribir. Y aún eran más escasos aquellos que sabían interpretar las cosas que se leían. Entonces los escribas tenían un lugar muy preeminente dentro de todas las sociedades, no solo en la hebrea. Eran lo que se consideraban hoy como secretarios de gobierno, como notarios, como personas consideradas muy importantes y sabias dentro de cualquier aspecto social. Y los nombro a ellos primeros por lo que les digo, se sale del contexto de ser una secta. Ellos estaban aparte. Ahora, que en algún momento formaban parte de las sectas, sí. En algún momento ellos eran escribas, pero a la vez eran fariseos. Eran escribas, pero a la vez podían ser saduceos. Entonces, en ese contexto de los escribas
y su oficio, ellos caminaban por un terreno de suma influencia. Tenían un peso específico dentro de la sociedad muy grande. En griego, su nombre era Grafeas y en hebreo era Sofer. Y se consideraban amanuenses o copistas de las Sagradas Escrituras. Al comienzo eran solo eso. Un amanuense era el que tomaba un texto original y teniendo en cuenta sus espacios, sus signos, se tomaba todo el cuidado para que no cambiara en nada el texto original que él estaba haciendo. Pero ¿qué sucedió? Con el tiempo, ellos ya no solo copiaban el texto, sino además le agregaban sus opiniones e interpretaban, es decir, le daban un sentido a eso que estaban escribiendo. Y ahí es donde se entró a tener serios problemas con ellos. Entre los escribas habían dos tipos de escribas, unos civiles y otros ceremoniales. Los civiles en el pueblo hebreo se encargaban de todo lo que tenía que ver con decretos, estatutos, mandatos de tipo gubernamental, de impuestos, de órdenes dadas por los reyes, de principios bíblicos sobre el manejo del dinero, sobre el manejo de los impuestos. Ellos se dedicaban a esos asuntos civiles. Pero también estaban los escribas ceremoniales, y ellos eran los que interpretaban y escribían sobre los asuntos morales y los asuntos de adoración del pueblo hebreo. Entonces su injerencia dentro de la sociedad era alta. Ahora tenemos el siguiente grupo, los fariseos. En hebreo su nombre es Perushim y significa los separados, los apartados. En arameo era Perishá. Y era una secta política religiosa que surgió 2 siglos antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Se dice que en la época de los babilonios, aunque hay gente que los pone un poquito más atrás, en la época de los persas, y empezaron a tomar actitudes de supremo cumplimiento de la ley y de la palabra. Ahora, a diferencia de los escribas, ellos no estudiaban tanto la palabra. Ellos simplemente escuchaban lo que los escribas decían, lo interpretaban también a su manera y lo hacían. Entonces, ¿cómo veía el pueblo hebreo a los escribas y a los fariseos? Entonces veía a los escribas como los que tenían el conocimiento y a los fariseos como los que aplicaban ese conocimiento. Y eso, wow. Entonces ambos eran el top, lo admirable. Con decirles que, por ejemplo, para una familia, una de las cosas más estimulantes que los producía un gran orgullo familiar era que dentro de su prole, dentro de su descendencia, hubieran fariseos. A tal punto que en muchos casos se volvía generacional. ¿Ustedes sabían que el padre de Pablo era fariseo? Y por eso Pablo después fue fariseo de fariseos. Y ese tipo de lineamiento hacía que se volviera una estructura cerrada y peligrosa. Una estructura cerrada con un gran poder. Y eran los que más influencia tenían en el pueblo, porque los saduceos eran ricos, poderosos. Y ellos únicamente se trataban con la élite y con el gobierno de turno. Si eran los griegos, con los griegos. Si era con los romanos, con los romanos. Si era en la época de los con los babilonios. Ellos no trataban con el pueblo. Ellos trataban de manejar todo lo que tenía que ver con los niveles gubernamentales del pueblo hebreo. Entonces, ¿quiénes tenían más injerencia en el pueblo? Los fariseos y los escribas. Y ahí vino el problema de la manipulación y de lo que empezó a hacer esos dos grupos al tener el poder. Ellos se sentaron un día y empezaron a hablar de los términos de la ley. Y miren, aquí pasa algo que es supremamente peligroso cuando nosotros nos convertimos en los administradores de la ley de Dios sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de guía espiritual. Como el trabajo de los escribas
consistía en copiar la palabra y además interpretarla, para uno resultaba terrible porque es que ellos dedicaron toda su vida a hacerlo. Y a pesar de eso, llegaron a conclusiones equivocadas. Y pasó lo del teléfono roto. Entonces los escribas decían una cosa, se lo pasaban a otro escriba y ese escriba se lo decía a un fariseo y el fariseo ya lo distorsionaba. Pero aquí entró a jugar algo muy delicado y pasa mucho con el ser humano. El ser humano, cuando no puede cumplir una ley, ¿qué hace? Inventa otra que sí pueda cumplir. ¿Qué decimos en términos criollos colombianos siglo XXI? Echa la ley, echa la trampa. ¿Ustedes creen que eso es nuevo? No, en esa época. Echa la ley de Dios, los fariseos y los saduceos sacaban la suya. La que sí se podía acomodar, la que ellos podían cumplir, pero además con las que ellos podían ejercer poder y dominio sobre el pueblo. Y aquí vienen las características que hicieron que ese acomodo de la ley que fue hecha por los escribas y los fariseos distorsionaron la esencia de la justicia de Dios para el pueblo. Ahora sí podemos ir entendiendo por qué el Señor tuvo un celo y un dolor tan profundo contra ellos. Porque es que tomaron algo sagrado y lo profanaron. Tomaron algo sagrado como era la palabra de Dios y la convirtieron en algo común y la manipularon para su conveniencia. Por eso había gente que me decía, pero pastor, yo no entiendo cuál era la obsesión del Señor en contra de los fariseos y en contra de los escribas. ¿Por qué sucedía eso? Y tranquilos, eso sigue sucediendo hoy. Si alguien tiene un concepto de la vida después de la muerte, o algún concepto sobre el cielo o infierno, o algún concepto sobre el pecado que lo confronta, normalmente inventa algo que él pueda cumplir para que esa ley no sea vigente para él. Por eso surgen las sectas. Entonces, si yo no puedo cumplirle a Dios, entonces invento la nueva era para cumplirme a mí mismo porque yo soy un diosito chiquito. Entonces, mientras yo esté feliz conmigo, yo le estoy cumpliendo a Dios porque a Dios lo único que le interesa es que yo esté contento. Listo, cuadrada la ley. Entonces, la ley lo único que me sirve es para que yo esté feliz, entonces yo acomodo la ley para ser feliz. Y aquí vamos a empezar a describir de una manera muy sintetizada qué características tenían la ley de los fariseos y los escribas. Era una ley legalista, era una ley externa, era una ley parcial y era una ley hipócrita. ¿Sabe quién nos muestra de una manera detallada cuál era el carácter de esa ley? Una parábola que describe exactamente el eje fundamental del pensamiento fariseico en los tiempos de Jesús y en los tiempos de hoy. Porque el fariseísmo se caracteriza por una cosa: por querer conquistar el reino de los cielos por obras, por su propio esfuerzo. Eso es el fariseísmo. Y si vamos a Lucas 18:9, el Señor ahí narra una historia donde, vuelvo y le repito, está condensado el espíritu fariseico. Dice así, quiero que tomen sus Biblias, Lucas 18:9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, el otro personaje de esta parábola, estando lejos no quería ni alzar aún los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y el versículo
14 dice: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Se refería al publicano. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, ¿dónde nace el problema fariseico? En que ellos no confiaban en Dios, sino en sí mismos. Y hoy tenemos iglesias llenas de personas que confían en sí mismos y usan a Dios para sus propios propósitos. No, el concepto de Dios no es el más importante. El concepto de ellos es el más importante y Dios es un instrumento para que eso se cumpla. Por eso, ¿cómo comienza esta porción, esta parábola? A unos que confiaban en sí mismos como justos. Y ese es el mayor problema del ser humano. ¿Y sabe dónde nació eso? En el Edén. Cuando el diablo le dijo a Adán y Eva: ustedes serán como Dios. Y el ser humano sigue pensando lo mismo. Hoy el mundo está en pandemia, hoy el mundo está aislado, hoy el mundo está en problemas económicos porque el hombre sigue pensando que él solo lo puede hacer todo. Que él se considera justo y que considera que todas sus decisiones están bajo el parámetro de la justicia. Que él tiene claro que está bien y que está mal y que sus conceptos éticos prevalecen sobre los de Dios. Y ese concepto de justicia se amparaba en términos como condición, posición y obras. ¿Su condición cuál era? La condición de fariseo. ¿Ustedes saben qué significaba la palabra fariseo? Apartado. Y ellos se apartaban de todo lo que los pudiera contaminar físicamente, separados. ¿Se acuerdan que vimos perushín? Entonces ellos eran los perushines separados. Los perushines únicos. Y esos perushines se convirtieron en seres intocables, en seres que no tenían contacto aparentemente con el pecado. Y el haberse aislado entonces les dio una condición de únicos. Además tenían una posición. ¿Cuál era la posición? De autoridad y de ser judíos. ¿Se acuerdan que ellos, estando bajo el dominio romano, el Señor les dijo que eran esclavos? Dijeron: nosotros nunca hemos sido esclavos. Tenían hasta cegado el entendimiento. Y el Señor les quería decir que eran esclavos del pecado y esclavos de las cosas malvadas que hacían en su corazón. Y a pesar de eso no entendieron. Pero si ustedes se dan cuenta de qué habla el fariseo en esta porción de la palabra, de sus obras. Señala lo que el otro no hace y exalta lo que él hace. Entonces, él nombra a Dios, pero el eje de su oración no es Dios, el eje de su oración soy yo. Yo no soy como los otros hombres. Yo no soy ladrón. Yo no soy injusto. Yo no soy como el publicano. Yo diezmo. Yo ofrendo. Yo oro. Yo hago. Y hoy estamos llenos de eso. Yo creo que ese fue el mayor reto que tuvo un fariseo de fariseos para tomar una decisión. Y ese fue Pablo. Y Pablo tuvo que decir, como lo expresó en Filipenses 3:7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Hay unas versiones que dicen que las he tomado como estiércol. ¿Y sabe de qué está hablando él? De lo que él era como hebreo. Él era como hebreo o como fariseo, fariseo de fariseos. Alguien que confiaba en su carne. Dijo, porque si alguien tiene que confiar en su carne, yo más que nadie. Porque yo todo en la carne lo cumplía. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, en cuanto a ley fariseo, hebreo de hebreos, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia en la ley, irreprensible, es decir, no cometía errores. Y miren, ¿saben por qué él tuvo que dejar todo eso atrás? Porque lo único que él reconoció fue la excelencia del conocimiento en Cristo, por lo que todo lo perdió y ahora lo toma como basura. Porque él dice, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, dice Filipenses 3:9, la justicia que es de Dios por la fe. Pero los fariseos no pensaban con Pablo.
Era necesario que ellos nacieran de nuevo, como le dijo Jesús a Nicodemo, a ese otro fariseo, para que entendieran que no podían seguir por obras. Y la iglesia de hoy, mucha de la iglesia de hoy trabaja por obras. Mire, uno le habla a un siervo de Dios y dice, no, pastor, pero es que yo hago. No, pastor, pero es que yo me esfuerzo, yo evangelizo, yo no sé qué. Sí, pero no eres obediente. No, no importa, pastor, pero... Es decir, que tú eres salvo por obras y no por fe ni por obediencia a la palabra de Dios. ¿Qué estás buscando? ¿Justificarte delante de los hombres? ¿Estás buscando que seas exaltado por lo que haces delante de las personas? ¿Y que tu santidad y tu pureza sea justificada por los hombres y no por Dios? Preocupante. Espero que Dios no te tenga que decir, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Eso dice Lucas 16:15. Pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que es de alta estima entre los hombres es una abominación delante de los ojos de Dios. Miren, yo les pido en el nombre de Jesús que recapacitemos. Que recapacitemos. La iglesia de hoy se mueve por obras, se mueve por resultados, se mueve por bendiciones, se mueve por promesas. No digo toda la iglesia, pero mucha parte de la iglesia. ¿Y sabe qué es eso? Eso es un espíritu fariseico. Un espíritu donde todo es terrenal, donde todo es visible, donde todo es un reino establecido aquí. ¿Y saben qué pasa? Que todo eso que hacemos de esa manera no tiene valor delante de Dios. ¿Sabe cómo dice Marcos 7:7? Pues en vano me adoran. ¡En vano! ¿Y sabe por qué decía el Señor eso? Enseñando como mandamientos doctrinas de hombres. Porque haciendo a un lado el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres. Así como al lavamiento de los platos y de los vasos y muchas otras cosas que hacen, y ustedes rechazan el mandato de Dios para guardar su tradición. Y muchos de nosotros hoy hacemos lo mismo. Ay, no, yo cumplo, pastor, yo hago, yo no sé qué. No, lo que el Señor te pregunta hoy es, ¿lo que tú haces es la voluntad de Dios o es tu capricho? Ay, no, pastor, es que yo hoy estoy enseñando la palabra, al otro día yo estoy evangelizando, Señor, estoy yendo allá. Y el Señor te va a decir, ¿yo te mandé a hacer eso? Todos esos actos que para ti parecen actos de adoración, ¿sabe qué dice el Señor? Son en vano, porque no están haciendo la voluntad de Dios. Porque muchas veces buscamos es satisfacernos a nosotros mismos. ¿Sabe cuál es el mayor problema del hombre? Que siempre busca un hombre que aplauda y que respalde sus decisiones. ¿Y sabe cuál es el primer hombre que él busca que aplauda y respalde sus decisiones? Él mismo. Claro que si se lo refuerza lo que tienen al lado, mejor. Pero lo primero es que él se mira al espejo y diga, uy, hoy prediqué muy bien. Uy, hoy esa clase estuvo excepcional. Uy, definitivamente es que Dios sí me usa de una manera inimaginable. Ese es un espíritu fariseico. Lo que más le interesa a Dios no es tu sacrificio, no es lo que tú haces, es lo que tú eres. Lo otro viene por añadidura. El Señor dedica, Dios mío, el capítulo 22, 23 de Mateo, el 7 de Lucas, a darle hasta con la tapa las ollas a esos fariseos. ¿Por qué? Porque sus mandamientos eran superficiales, porque sus mandamientos eran hipócritas, porque sus mandamientos eran parciales. Como dice Mateo 23, 23, ¡ay de vosotros! ¿Ustedes saben qué significa la palabra ay en la Biblia? Juicio. ¡Ay! Es como ese dolor del juicio. Escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo, el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y dice el Señor, eso que hicieron no está mal,
pero dejaron de hacer lo más importante. ¿Se acuerda que había mandamientos más importantes que otros? Es importante hacer lo otro, pero sin dejar de hacer aquello. Y hoy nos dedicamos a hacer lo que a mí me gusta. A los fariseos les encantaba diezmar, pero no bendecir a sus padres, por ejemplo. Y decía la palabra, ¿cómo usted deja de honrar a su padre y a su madre, pero por otro lado levanta la cara gritando, yo diezmo la menta, el eneldo y el comino? Pero te olvidaste de lo más importante. ¿Nos queda claro cómo era la ley y la justicia que manejaban los fariseos? Pregunta, ¿tenemos fariseos y escribas hoy? Personas que tienen un conocimiento profundo de la palabra y conocen una versión y otra versión y muchas cosas, pero su relación con Dios no es la mejor. Pero su corazón no es de Dios, que son personas que, como decía el Señor Jesús, retomando a Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Eso eran los mandatos fariseos. Ahora, ¿cómo debería ser la ley? Esa ley que el Señor dice que debe ser mayor a la de los escribas y fariseos. ¿Quién establece esa justicia? La ley de la palabra. La palabra es la que me dice cuál es la ley que yo debo cumplir. No es el hombre, no es tu capricho. No es que a mí no me gusta esta ley. A mí me gusta diezmar y ofrendar. Bueno, de vez en cuando lo hago. A mí me gusta ir a la iglesia, pero a mí no me gusta obedecer. Ay, eso de que toda autoridad fue impuesta por Dios, eso a mí no me gusta. Y yo obedezco porque toca, pero realmente yo no lo hago con gusto. ¿Ustedes sabían que la rebeldía es el primer pecado? ¿Y fue el pecado original? No, el que cometió Adán y Eva. Fue el pecado original, donde nació el pecado. ¿Quién lo cometió? Satanás. Él es el padre de la rebeldía. Cuando tú eres rebelde contra tus autoridades, cuando tú eres rebelde contra la palabra que ha establecido el Señor, cuando tú eres rebelde contra tus padres, hay un espíritu satánico que está queriendo entrar a tu corazón. Y espero que no haya entrado. Entonces, teniendo en cuenta de eso, ¿quién establece nuestra justicia? La palabra. Segundo de Timoteo 3:16, la conocemos muchos, dice, toda escritura es inspirada por Dios, toda. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir ¿en qué? En justicia. ¿Quieres caminar en la justicia de Dios? Aquí está. No te salgas de ninguno de los límites de esta palabra y caminarás en justicia. Uy, pero es que Dios pide mucho, me decía que una persona. Y yo le dije, no, eso no es cierto. Dios no pide mucho. Dios lo pide todo. Todo. No mucho, todo. Porque Él entregó todo por ti. Y tú no te puedes entregar en parte a Dios. Tú no le puedes servir a dos señores a la vez. O eres del Señor o no lo eres. En Isaías 48, 17 y 18 también habla del tema. Dice, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Y escucha esto. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, ¿fuera entonces tu paz como el río? Y tu justicia como las ondas del mar. Hay otra versión que dice, como el mar apacible. Si hubieras atendido a esta palabra, hubieras caminado en justicia y en rectitud delante de Dios. Entonces hemos visto que ¿quién establecía la justicia? Los fariseos y los escribas. ¿Qué establecían? ¿Qué era la justicia que establecían? Una justicia superficial, hipócrita, ¿cierto? Parcial y mentirosa. Y también vimos en este lado que en el caso de nosotros, ¿quién establece la ley? La palabra de Dios. El Espíritu Santo a través de su palabra nos lleva a esta ley. ¿Y cuál es el estándar en el que debe caminar un justo? En el que debe caminar un hijo o una hija de Dios. Debe caminar en un estándar consciente, interno y íntegro. ¿Consciente de qué?
de mi debilidad, consciente de que yo no puedo y consciente de que todo se lo debo a Dios. Yo no puedo enorgullecerme de mi justicia. Es que yo creí en Dios. Mentiras, tú no creíste en Dios. Porque si tú creíste fue porque Dios colocó ese querer como el hacer en tu corazón. Es que yo tuve fe en Dios. No, la fe no es tuya, la fe es un don de Dios. Todo es de Él, por Él y para Él. Nada es tuyo. Es que yo he hecho cosas para Dios. No, Dios te ha permitido hacer esas cosas. Y ojalá que las estés haciendo bajo tu voluntad. Entonces, ¿qué es lo primero? El primer estándar de un justo, de una persona que camina correctamente en el Señor, que es consciente de su debilidad delante de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano conmigo. Por Él es que soy lo que soy. Y por eso el Señor también le dijo al apóstol Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero también tenemos que reconocer nuestra dependencia de Dios. Y nosotros dependemos absolutamente de todo lo que Él quiera. Es decir, que mi justicia, el caminar ética y correctamente dependen de la voluntad de Dios. Por eso Salmos 31:1 dice, en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia, no en la mía. ¿Y qué dice Pablo en Filipenses 3:9? Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios, que es por la fe. Ahora, viene el segundo punto. Hablamos de que esa ley tiene que reconocer delante de Dios y ser consciente de mi debilidad y mi dependencia. Lo otro que debe ser es que esa justicia debe ser interna. ¿Se acuerdan del profeta cuando fue a buscar rey para Israel? Y llegó a la casa de Isaí y empezó a mirar la cara de los futuros reyes. Así nos pasa a nosotros. Ay no, ¿quién será? ¿Quién servirá para pastor? ¿Quién servirá para líder? Ay no, el que más hace, el que más trabaja, el que más carga. El Señor Jesús dijo, hermanos, hoy os pido que tus obras sean mayores que las de los fariseos y los escribas. Espero que tus obras sean mayores que las de ellos. ¿Eso fue lo que dijo el Señor? No, que tu justicia sea mayor. Y eso me pone a mí triste. Mire, hoy escucho a muchas personas orar en la iglesia y piden por sanidad, piden porque les salga el negocio, piden porque haya provisión en la casa, piden por esto, piden por lo otro, piden y le dan gracias a Dios por todo lo material, pero nunca le dicen al Señor que les llene su vida de sabiduría, de justicia. Se les acabó el hambre y la sed de justicia. No es el hambre y la sed de ser felices. No es el hambre y la sed de ser satisfechos. No es el hambre y la sed de estar en abundancia. No, es el hambre y la sed de ser santos y justos delante de Dios. Y eso tiene que ser interno. Por eso es que Dios le dijo al profeta allá cuando estaba escogiendo a los hijos de Isaí, que no mirara lo que miraban los ojos del hombre. Dios no mira eso. ¿Dios qué mira? El corazón. Dios mira el corazón. Porque nosotros muchas veces nos olvidamos de esa parte. Y por eso el Salmo 119:80 dice, sea mi corazón íntegro en todos sus estatutos. Y ahí es donde yo quiero terminar esta prédica. La justicia tuya no puede ser parcial como la de los fariseos. Yo no puedo decir que cumplo unos y otros los desecho. No. O la palabra se cumple o no se cumple. Hay algunos mandatos y hay algunos principios que se cumplieron en Cristo, como nosotros vimos en las anteriores prédicas. Pero todos los mandamientos establecidos aquí son pertinentes. Deben ser cumplidos. Y no hacer como los fariseos. No, como este yo no lo cumplo, voy a adaptar otro para cumplirlo. Y además, ¿sabe qué sucede cuando nosotros no somos íntegros?
Nosotros buscamos que los demás cumplan lo que yo no soy capaz de cumplir. Por eso vivimos señalando que el hermano hizo, que el otro hermano no hizo, que el hermano cumplió, que el otro hermano no cumplió. Vivimos en constante señalamiento porque nosotros mismos no estamos cumpliendo el estándar que Dios estableció. Vuelvo y le repito el Salmo 119:80, dice: sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. ¿Y avergonzado delante de quién? De Dios. Hoy quiero cerrar esta prédica preguntándote: ¿cómo es tu relación con Dios y con su palabra? ¿Cómo es tu relación con Dios y con sus principios, mandamientos y estatutos? Tú sí tienes claro que esta palabra es la directriz de Dios para ti y para mí, para su iglesia y para este mundo, y que todos los problemas que tú ves a tu alrededor, en el mundo, en este país, en esta sociedad, en la misma iglesia y en tu propia familia y en tu vida, están porque le hemos dado la espalda a Dios. Porque hemos creado nuestros propios mandatos. Porque hemos parcializado la Biblia y hemos escogido qué parte es para mí y qué parte no. No, Cristo nunca vino a abrogar la ley. Nunca vino a quitar. Antes vino a colocar un estándar más alto. Y como vamos a ver en los siguientes domingos, Dios vino a desafiar tu vida y la mía para tener una justicia superior a la de los fariseos y los saduceos. Porque quiero cerrar con esto. Una característica terrible del fariseo era que siempre le imponía cargas a los demás que él no era capaz de cumplir. Y la iglesia de hoy se volvió eso. Una iglesia que busca que otros lleven la carga que tú mismo no eres capaz de cumplir. Que buscan el aplauso del hombre en las cosas que a él le agrada hacer. Es que a mí me gusta predicar, a mí me gusta enseñar, pero a mí visitar, ay no, eso no me gusta tanto. E ir a los hospitales, ay no, es que a mí no me agrada. Ay, yo no tengo el llamado. Ay, es que ir a donde los enfermos, no. Yo hago lo que a mí me gusta. No fue lo que Cristo me enseñó. Él no murió en una cruz por ti y por mí porque le gustara. Él lo hizo por amor. Y Él es la manifestación más gloriosa, grande y maravillosa que ha existido de justicia. Y recuerda que si tu justicia y la mía no es superior a la de esos saduceos, escribas y fariseos, no podrás entrar al reino de los cielos. Y ten cuidado de levantar tu pecho y enorgullecerte de eso, porque eso fue lo que acabó con el pueblo de Israel, su altivez y su orgullo. Por eso el Señor en su palabra dice: tenga mucho cuidado aquel que se crea firme, que no caiga. Y dice su palabra en el Antiguo Testamento que la altivez y el orgullo preceden a la caída. Seamos humildes y aceptemos que hemos fallado, que estamos fallando y que necesitamos la ayuda de Dios para seguir adelante. Que necesitamos que el fruto del Santo Espíritu de Dios se manifieste en nosotros y que tengamos el corazón que tuvo Cristo, manso y humilde. Amén. Quiero pedirles el favor ahí donde están que cierren sus ojos y vamos a orarle al Señor. Dios de justicia, Dios de verdad, Dios de poder, Dios de misericordia y gracia, a ti acudimos hoy. Hoy tú nos animas a tener una justicia superior, a no caminar como camina el resto del mundo, porque tú se lo dijiste a tus discípulos antes de irte. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo.
Y yo te suplico hoy por tus hijos, por tus hijas, por tu iglesia, para que caminen conforme a tu voluntad y conforme a tu estándar, Señor. No según su estándar personal, no su concepto, no su razón, no su criterio. No acomodando la palabra a sus propios estatutos, a sus propios mandatos, sino que caminemos bajo la pureza, bajo la transparencia y bajo el caminar correcto de tu palabra. Que no le quitemos el filo a la espada. Señor, yo te suplico que hoy le abras el corazón a tu iglesia con esta espada. Y que esta espada penetre hasta lo más profundo, así duela, Señor. Y nos ayuda a diferenciar cuáles son esas cosas que son del mundo, que son de mi carne, que son mi opinión, que son mi razón. Y las ponga en un lugar, y que ponga en lugar de preeminencia, que lo ponga en lugar de eternidad, que ponga en lugar de pertinencia y de cumplimiento tu verdadera palabra. Y que tus hijos, tu iglesia, caminemos en justicia contigo, Señor, guiados por tu Santo Espíritu. Ya no más una iglesia tibia, ya no más una iglesia farisea, ya no más una iglesia escriba que solo conoce la palabra y recita tu palabra y se la sabe de memoria como se la sabían los escribas. No, Señor, ayúdanos a recapacitar y a volver a la senda correcta de la obediencia, Señor. Ya no más una iglesia rebelde, ya no más una iglesia que hace las cosas a su manera y no a la manera tuya, Dios. Que crea sus propios mandatos, que crea sus propias reglas. No, necesitamos una iglesia que camine bajo tu voluntad. Señor, anímanos. Coloca el querer como el hacer de tu buena voluntad en tu iglesia, Señor. Levántanos, exhórtanos, corrígenos, Señor, a través de tu palabra. Que sea una iglesia que no solo pide cosas materiales y cosas terrenales, sino que es una iglesia que tiene su visión celestial y pide riquezas que vienen de lo alto, que tiene un espíritu superior como el de Daniel, no un espíritu común, no, que tiene un Espíritu Santo especial, que gime con gemidos indecibles, pidiendo cosas trascendentes y maravillosas como las que tú tienes para nosotros. Que no camina en la ley de los fariseos y los saduceos, sino que camina en tu ley, Señor. Hoy te lo suplico, Señor. Hoy te suplico, Dios, que tú nos moldees como esa iglesia que tú quieres, como esa esposa que tú quieres, que vienes a rescatar muy pronto esa iglesia, esa esposa sin mancha y sin arruga. Hoy te pido también por aquellos que no te conocen, Dios, por aquellos que aún están luchando en este mundo en sus propias fuerzas y lloran y se esfuerzan y caminan y hasta predican cosas erróneas y golpean puerta a puerta, llevando, como hacían los fariseos y los saduceos, a personas al infierno. Y ayuda a que esas personas regresen a la verdad y que toda esa pasión la coloquen caminando en tu verdad. Hoy pido una bendición especial para la comunidad cristiana de oración El Renuevo, para que tú la levantes, Señor, en los fundamentos de tu palabra. No en los fundamentos de hombres, ni en los fundamentos de conceptos y criterios de querer hacer lo bueno, porque tú nos dirás: no os conozco, hacedores de maldad, porque no hicieron la voluntad de mi Padre. Pero prediqué tu palabra, pero yo dicté clase, pero yo enseñé, pero yo hice milagros, pero yo impuse las manos. No, no te conozco. No hiciste la voluntad. Hoy te suplico, Señor, que tu palabra sea nuestro fundamento. Y en el nombre de Cristo Jesús.
Pido que este sea un nuevo comienzo para tu iglesia, para tus hijos. Hoy también pido por nuestros renuevitos que recibirán su servicio a continuación, Dios, para que ellos también se levanten desde pequeños en tu palabra y que tú los guíes a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por el hermoso regalo que nos diste hoy. Gracias porque tú has sido un Dios fiel, bueno, amoroso, que no viniste a abrogar nada, sino viniste a establecer tu verdadero estándar de santidad. Y hoy te entregamos nuestras vidas para que tu voluntad sea hecha en nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ven, me dijo el Señor, y come. Y su palabra o el libro fue a mi paladar dulce como la miel. Esto citan profetas como Ezequiel, como Jeremías, aún el mismo Isaías cita algo parecido. Y es porque su palabra, cumplirla, predicarla, cantarla, es para nosotros un deleite. Por eso hoy, Señor, nos refugiamos en tu palabra. Susténtame en tu palabra, oh Dios, con tu poder y amor, sé mi refugio, Dios. Inclina mi corazón a tus mandamientos, Dios, a ponerlos por obra, Señor, a cumplir fielmente lo que tú dices, que tus promesas sean para mí, que tus palabras sean para mí, mi alimento, mi sustento, mi gozo, mi fuerza, mi aliento, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía, mi sustento en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Oh, oh, oh.